Bueno, no es un día tan malo, por lo menos para la reflexión, la poesía, el arte es un buen día. Peor es trabajar o dar clases en pleno verano. No es la primera vez que vengo a esta zona. A Tandil he ido varias veces a la universidad, también a dar conferencias, a ver algunas de mis obras de teatro. En Tandil desde hace muchos años se han dado obras mías, si no me equivoco, ya 4 obras distintas desde que volví del exilio, 4 obras, sí. Y hoy también se va a ver una obra de teatro, no aquí, pero sí en también. Punto de Giro, me olvidé de eso. Yo no, ¿ves? En Punto de Giro, después a las 9:30, va a haber una obra de teatro escrita por Cito y, digamos, llevada adelante por un grupo de teatro independiente de la ciudad de Tandil, que es El Rito Prohibido. Así que por eso los tiempos van a estar medio ajustados para que la gente que está acá pueda llegar a Punto de Giro a ver la obra. La obra, chiquito, pero ya que la nombramos y tiene que ver con lo que voy a hablar, es una obra que escribí luego de que un grupo de psiquiatras y psicólogos que trabajaban en el hospital, el nombre exacto ahora del hospital, bueno, pero es el hospital psiquiátrico de la ciudad de Corrientes, y que es un hospital mixto, y hará de esto unos 15, 17 años, hubo un incendio. Un grupo de internos, hombres y mujeres, se encerró en una sala como manera de protesta por el maltrato que recibían. Y lo que sucedió terrible fue que incendiaron también ellos los colchones como parte de la protesta. Y bueno, se desencadenó la tragedia y murieron 17 personas. Apareció en algunos diarios, pero esas tragedias quedan en el olvido. Y jóvenes psicólogos y 2 psiquiatras que trabajaban nos pidieron a un querido amigo, Tato Pawlowski, y a mí si podíamos ir para reflexionar con ellos, porque obvio, 17 internos muertos en un incendio es algo demasiado doloroso como para no dejar un impacto. Y a partir de ese hecho yo me quedé 3 o 4 días en el hospital y escribí una obra de teatro que en principio pareciera que no tiene que ver con lo que pasó, pero bueno, uno trabaja con parábolas, con metáforas, y yo sé que tiene que ver mucho con lo que pasó. Y esa obra tiene 2 versiones, una obra muy, muy grande, una versión grande, coral, como las llamo yo, que yo mismo dirigí hará unos 10 años, y los compañeros y compañeros de Tandil tomaron la versión más pequeña, la que es para 2 personas. Y eso es lo que van a dar esta noche. Yo voy a estar y por supuesto los invito a todos a compartir esa dura experiencia que fue la historia real que nutrió. Y yo quería, bueno, y después he estado en Azul, donde tengo gente amiga, donde hubo durante un tiempo una escuela de psicología social, fundada la psicología social, ustedes saben, por mi maestro, doctor Enrique Pillón Rivier. Pero aquí en Olavarría no, nunca estuve. Sé obviamente la importancia que tiene, habló de lo que es más público, ¿no? En relación a una industria, en una época en que las industrias están tan aplastadas,
aquí en Olavarría hubo un momento de mucho desarrollo de la fábrica de cemento. Por lo que estoy enterado, no es el mejor momento el que está pasando ahora. Como en general creo, y espero no lastimar a nadie, pero bueno, es lo que pienso, lo que analizo y lo que me angustia. Estamos pasando un mal momento, tanto a nivel público como a nivel privado. Y a nivel público no puedo dejar de callar que como docente universitario, sigo siendo docente, estamos pasando una situación muy dolorosa todas las universidades del país. Y eso también debe llamar a la reflexión. Creo que empecé a trabajar como docente en la Universidad de Buenos Aires, tenía 30 años. Actualmente tengo 78 y sigo siendo docente, o sea, 50 años casi de docente y siempre en universidades públicas. Por eso tengo como un dolor especial y hago un llamado público para que militen en donde militen, tienen que superar las diferencias menores, diría yo, y hay que hacerse cargo que si un país en la educación pública decae, y más que decaer por causas, diríamos, del destino, ¿no? Acá no hay destino, aquí son resoluciones muy claras y que hacen un daño al país en su conjunto. Y me animo a decirlo, en vísperas del 9 de julio, hacen un daño a la patria. Y hay gente que cree que el mundo empieza cuando alguien legítimamente o legalmente, porque yo hago una diferencia entre lo legal y lo legítimo, de golpe tiene mandatos. Pero como alguna vez he escrito, una cosa es tener un mandato político, un mandato constitucional, pero no hay mandatos para violar el bien común. Eso hay que tenerlo claro. El pueblo da un mandato y los que asumen como mandatarios tienen que cumplirlo. Y yo creo que nadie dará nunca, sea del partido que sea, un mandato para atentar contra el bien común. Y el bien común son los hospitales públicos, son las escuelas primarias, secundarias, los institutos de formación, las universidades y la dignidad pública. Y eso como que supera las disputas partidarias. Y por eso no puedo negar que en estos días y viendo lo que está pasando, no puedo más que sentir angustia, sentirme angustiado por la situación. Y seguramente no soy el único. Yo conozco todo el país y sé que ahí donde hay una escuela con su bandera, es como que ahí está el Estado. Y uno puede tener distintas concepciones, ideas sobre el bien y el mal de un Estado, sobre si un Estado mayor o menor, pero cualquiera sea la dimensión que se dispute sobre un Estado a nivel filosófico o político, lo que creo que no hay disputa es que la existencia de un país, de una nación, de una patria, implica mínimamente la existencia de la educación pública. Los griegos se planteaban mucho dónde está el bien que legitima la necesidad de vivir en sociedad. Y hemos aprendido que es la cultura, es la civilización, son los derechos humanos y básicamente la educación. Y si se ataca a la educación pública, y ahí ya no hay legitimidad ni legalidad de un mandato. Porque si se le preguntara a cada una de las personas que en un momento histórico determinado dan un mandato a un partido para que asuma la responsabilidad
de dirigir el Estado, yo creo que nadie da mandato para que se ataque a la educación pública ni a la salud pública. No hay mandato para ello, ¿no? Y en último caso, habría que plantearse incluso, yo hace años escribí sobre el tema, si también las sociedades en un momento determinado pueden caer en esas variantes, si no me equivoco. Yo me recibí de abogado cuando era muy jovencito, tenía 20 años, así que los números de los códigos me los olvido, pero aunque hayan pasado, no sé, creo que 60 años de que me recibí, lo que no olvido que el código todavía está vigente, el artículo creo que será 154, alguno de ellos, que dice que cuando alguien atenta contra sí o contra los demás, y está lo que podríamos llamar en una situación de peligro, es en el capítulo de las demencias, de las incapacidades mentales, y si alguien está en estado de incapacidad mental, y hay que cuidarlo, poniéndolo en un espacio donde no pueda seguir atentando ni contra él ni contra los demás. Y yo no creo que sea de buen sentido de salud mental atentar contra la educación pública y la salud pública. Es como eso es mínimo, eso es mínimo, y de ahí no hay que bajar, porque cada uno es responsable ante la vida también de sus actos y conductas. Y uno podrá votar al partido A, B, C, D, al que quiere, o podrá no votar, podrá quedarse en su casa, pero convalidar la violación del bien común en los estatutos mínimos que hacen a la dignidad como sociedad, como país, como proyecto político humanístico, eso no. Y entonces, como dirían los chicos, a parar la mano. Contra la educación pública, no. Contra la salud pública, no. Contra el concepto de país independiente y digno, no. Contra los derechos humanos, no. Freud dice que el uso de las palabras desnuda a las personas. Y San Juan, me animo a citar la Biblia, dice que finalmente no somos más que el conjunto de las palabras que pronunciamos. Y me pregunto, cuando alguien públicamente dice, he venido a gobernar para terminar con el yaite de los derechos humanos, como yo he escuchado, aparte del más gusto, ¿verdad?, por el uso de esas palabras, pero si somos el conjunto de nuestras palabras y alguien desde la responsabilidad histórica, la responsabilidad ética, la responsabilidad legal, dice que ha venido a gobernar un país para terminar con el yaite de los derechos humanos, y siento angustia mínimamente, egoístamente, por mis hijas, por mis nietas y nietos, hasta por mi bisnieta. Tengo el derecho a sentir angustia. Y como me he ganado en mi vida de trabajar como docente, como defensor de derechos humanos, como escritor, como dramaturgo, como poeta, como hombre que lee y escribe, el derecho a decir las cosas, las digo. Porque cuando había que decirlas durante una dictadura militar, pueden buscar por las cajas mágicas del internet, las dije. Y sufrí ataques con bombas, sufrí que se censurasen mis libros, que prohibieran la revista Crisis que dirigía con Eduardo Galeano, que prohibieran mis libros, que me expulsaran de la universidad, simplemente por decir que iba a seguir dando clases defendiendo la libertad en medio de una dictadura. Si pude decir todo eso cuando había mucha gente que se cayó la boca y otros que hicieron grandes negocios mientras la muerte existía
de forma monstruosamente terrible en nuestro país, tengo también el derecho de decir ahora que por suerte no es lo mismo que durante una dictadura, pero también tengo la responsabilidad como un hombre que vivió bajo distintas dictaduras de alertar a la sociedad. Y como dijo alguna vez el coronel Dorrego, no llores mañana lo que en tu momento no te animaste a decir en voz pública. Entonces, yo por lo menos me animo a decir, sabiendo que corro el riesgo de que mis palabras alguien las entienda como que lo afecto en su pensamiento. Si es así, obviamente tendrá todo el tiempo y la posibilidad de decir luego lo que piense. Pero lo aclaro, no hay en mi ánimo el deseo de lastimar ni de ofender a nadie. Sí, me asumo como un viejo docente que se ganó el derecho a hablar. Eso me lo he ganado. Y por suerte para mí, hoy por hoy las conductas son públicas, todos conocemos lo que cada uno hace, lo que cada uno ha hecho con su vida. La tranquilidad de mi conciencia es absoluta. Por ahí andan por internet mis primeros textos de la década del 60. No hay nada, nadie podrá decir lucraste con un partido A, ni con partidos B, ni con partido C. No, lo único que he hecho es defender los derechos humanos, dar clases en universidades, en escuelas, y escribir libros de poesía, de teatro, de filosofía. Y tengo el derecho entonces a hablar. Y pido disculpas si alguien siente que lo estoy lastimando, porque no es mi deseo lastimar a nadie, sino, si se me permite decirlo, compartir la angustia. Y obviamente, los temas de los que voy a hablar son temas que rondan mi vida desde hace muchos años. Y en eso me siento a veces también como un niño, cuando lo que se llama exceso de objetos, y a un niño lo ponemos frente a un montón de juguetes o de escarabelos, tendrá esa situación de exceso de objetos, no sabe por dónde empezar. Y yo quisiera reflexionar con ustedes a partir de lo que es como el hilo conductor de mis libros, de mi propia vida, de mis clases, el tema del arte. Pero el arte se abre a muchas posibilidades, a muchos caminos a recorrer. Entonces creo que trataré de ceñirme en este tiempo que tenemos, apenas 2 horas, a las relaciones del arte con lo que yo llamo el drama humano, el dolor humano. Creo que sería mejor el dolor humano, que podríamos llamar qué sucede con el arte en relación concreta a situaciones de dolor social, como podríamos ver las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los institutos para los chicos que transitan la droga, los institutos para la vejez, es decir, allí donde el drama de la subjetividad y el drama social que determina casi siempre ese tipo de internaciones conjugan lo que desde el concepto de Nietzsche podríamos llamar los dramas sociales más que las tragedias sociales, porque eso también lo aclaro, es un punto que yo trato de diferenciar siempre.
siguiendo a este filósofo Nietzsche. Él hablaba del drama y la tragedia en Grecia. Y yo, a partir de ese concepto de diferenciar drama y tragedia, lo extiendo a la conducta humana, a la conducta social en su conjunto. Pero tomémoslo a Nietzsche, porque nos da un buen concepto como para desde ahí abrirme al resto de las reflexiones que humildemente quiero brindar esta noche. El tema de la tragedia. Ustedes saben que, entre otras cosas, los griegos son los que, podríamos decir, sentaron las bases del teatro en Occidente. Nadie empieza nada solo, siempre hay una transmisión de los fuegos de Prometeo, eso es un hecho, pero también es cierto que podemos ver que en algunas civilizaciones, en determinados periodos históricos, hay situaciones, hay símbolos, hay expresiones, hay metáforas, hay tradiciones que se acentúan. Por eso nosotros podemos, sabiendo que hay otros momentos civilizatorios, pero sin embargo sentirnos herederos de la cultura greco-romana, que lo somos, como también somos herederos de la cultura de los pueblos originarios. Habría que plantearse también por qué en relación a esta tradición hay tanto desprecio, hay tanta negación, hay tanto ocultamiento que no se ha podido, con tanto ya tiempo que se trabajan estos temas, cada vez más al desnudo, y sin embargo ahí vemos cómo todavía esa fuerza negatoria de las culturas de los pueblos originarios sigue pensando sobre nuestra conciencia y sobre nuestro impedimento de haber gestado una cultura más originaria. Yo creo que esa cultura mestiza, latinoamericana, está abierta a posibilidades de mayor riqueza que una mera repetición de una cultura, digamos, fundante, civilizatorio. Yo amo realmente la cultura griega y la cultura romana, pero ese amor me ha permitido, quizás porque desde el amor uno entiende más el mundo que desde el rencor, abrirme lentamente, porque empecé tarde, al conocimiento de otras culturas propias de Latinoamérica que cada vez me van asombrando más y que me permiten ser más rico, porque ver o leer poesía guaraní no me deja por eso de poder maravillarme cuando leo a Platón y su defensa sobre Sócrates, que es un libro, apología de Sócrates, es una belleza, es decir, o leer a los trabajos y los días, ese primer trabajo, ese primer poema en defensa del trabajo escrito 700 años antes de Cristo, que me sigue maravillando, o la misma Odisea. Bueno, no voy a citar a todos los griegos y romanos, pero sí tener claro que uno de sus aportes fundantes de nuestra civilización es la tragedia. ¿Y qué dice Nietzsche de este concepto de lo trágico? Es muy importante para nuestras vidas, porque Nietzsche dice que hemos tomado una herencia de que es el destino, que son las fuerzas de la naturaleza, que hay algo, se llamen dioses, insisto, se llame naturaleza, en lengua de estos tiempos se llame poder, se llame el poder
o el círculo rojo, o el círculo azul, o como se los quiera llamar, que por encima de nuestras voluntades, de nuestras dignidades, de nuestros esfuerzos, resuelven nuestras vidas. Es decir, que vos podés remar y remar en el mar Egeo o en donde te sorprenda la vida y remás, pero de golpe se desata el dios Eolo, se te burla de vos, no le gustó tu rostro, tu risa, y te manda contra las piedras y te ahogás. Es decir, que más allá de nuestra voluntad, de nuestra conciencia y de nuestro esfuerzo, hay algo que está más allá de nosotros y que finalmente decide por nuestras vidas, a nivel de nuestra subjetividad, pero también decide sobre nosotros como grupo humano, sea una familia, sea una comunidad, sea un país. Y que la historia de la humanidad puede ser contada desde esa manera. Y que está contada desde esa manera y que va a seguir contándose de esa manera, estén los viejos dioses en el poder, estén los nuevos dioses, o esté quien en definitiva tenga la capacidad, la potencia, el poder de decidir por vos. Y esto involucra todo. Lo que los antiguos griegos fijaron con formas estéticas teatrales, o expandirlo y tomarlo como una metáfora de todas las actividades humanas. Es decir, vos podés bregar, pero un día estás en manos del Fondo Monetario Internacional y por más que bregaste, hay que cortar en la educación pública. Y hay que cortar, porque es como una fuerza que está por encima de nosotros. Eso serían las visiones trágicas, ¿verdad? Que Nietzsche ve en el teatro y humildemente Vicente ve para el conjunto de los actos humanos y especialmente para el conjunto de aquellos países que en un momento determinado, lo que históricamente llamábamos la relación de fuerza, están en inferioridad de condiciones, sean condiciones económicas, condiciones sobre la reproducción material de la existencia, el sistema que uno ha elegido, y que vuelvo a decir, los viejos dioses, que desde alguna forma hasta causan asombro, eran tan grandes dioses que eran humanos, se enojaban con nosotros. Después, los jóvenes dioses, los dioses más modernos, tienen como una potencia, han ganado algo que es lo contrario del amor. Son dioses indiferentes. Y aquí, bueno, se podría abrir toda una disputa sobre el existencialismo, ¿no? Sobre el existencialismo cristiano y sobre el existencialismo, es decir, el existencialismo cristiano vía Kierkegaard o el existencialismo, por llamarlo así, ateo vía Sartre, ¿no? Es decir, bueno, más allá de los dioses, uno tiene el derecho, pero también la obligación de hacer su destino. Es decir, que ningún Dios, viejo, nuevo Dios, finalmente decide por vos. La decisión final es tu conducta. Esto remitiría a una idea de lo humano en la que creo, para el arte, pero también para la vida civil en su conjunto, para la vida política, para la vida comercial, para cualquier tipo de vida. Que somos
seres humanos haciéndonos, que nadie nace terminado. Venís al mundo sin terminación. Cada uno de nosotros se termina viviendo y uno va a ser finalmente lo que vivió. Y ahí entonces, vuelvo a decir, el concepto de lo trágico entra en cuestión. Si nos atenemos a este origen trágico griego, sería que sí, estás abierto todavía, es decir, no nacés cerrado como ser humano, pero quien cierra tu propio círculo, diría Borges, son los otros, es el poder, son los dioses, y en dioses dejamos, digamos, el conjunto de lo poderoso que se te impone, más allá incluso de tu necesidad, y se abre toda la vía de ver el mundo desde la necesidad o desde el deseo, con una posibilidad mayor de intervención de la subjetividad, pero finalmente también determinada, porque somos criaturas que dependemos finalmente de lo otro, de lo que está más allá de nosotros. Frente a esto que esbozo, tal vez hasta confusamente, porque no hay nada más complicado que querer resumir, lo que hayan sido docentes habrán pasado por este peligro y esta angustia, cómo resumís algo que te lleva toda tu vida de reflexión y que no lo terminaste de reflexionar y luego cómo lo resumís. Así que pido perdón por mi lectura de lo trágico. Pero no se termina ahí, porque ahora tenemos que traer la lectura dramática. Y la lectura dramática, Nietzsche dice que sería los grandes conflictos humanos, el conflicto originario que tiene cada uno de nosotros, la angustia de la finitud, que todos tendrán, y algunos como yo, más. Por 3 razones. Ser hincha de Racing, que me hace vivir siempre muy angustiado. Es como que no solo Eolo, todos los dioses del universo, los domingos se ponen de acuerdo para traerme tristeza. ¿No? Pero también, bueno, quise abrir un poco y después me da cierta vergüenza el chiste estúpido que hago, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero volviendo a el drama. El drama es la conciencia de la complejidad en la que vivimos, la angustia de la finitud que nos marca como piedra bautismal desde nuestra primera conciencia. Conciencia que no persiste, que la vamos haciendo. Y ahí hasta se podría disputar si la angustia de la finitud también se hace o si ya cuando nacemos desde el primer instante, ese es nuestro primer grito del mundo, es decir, ¿y por qué carajo vivo si me voy a morir? Pero es muy difícil descifrar el llanto de los niños. En realidad, nadie descifra el llanto de nadie. Si hay algo tormentosamente complejo, preguntarse sobre el llanto. Pero bueno, para no complicarlo más y no complicarme a mí, porque en algún momento tendré que llegar a algún lado, que me encanta viajar, pero no tengo hasta muchas horas más. Algún día ruego que me inviten en un lugar donde diga, Vicente, podés reflexionar hasta que quieras o hasta que te quedes solo. Pero siempre me dicen, no, 1 hora y media. Entonces, al final quedo como, ahora que soy más grande, ¿qué tal, Vicente? Un viejo loco. Y no llegas a ningún lado con él. Muy bien, corro el riesgo. El drama sería
la conciencia de los problemas, de las angustias, de los dolores, de todo. Pero hay una diferencia. En el drama, vos tenés la seguridad interior, la fuiste haciendo, porque nada es originario, la conciencia tampoco, insisto. En eso Marx lo señala con la sabiduría que tiene Marx cuando dice cosas. La conciencia no persiste, la conciencia es un hacer. Eso hay que tenerlo claro, porque incluso hasta nos ayuda en nuestra angustia. Es decir, ¿por qué en un momento dado uno puede ser partícipe de graves equivocaciones políticas, de graves equivocaciones sociales, de graves equivocaciones amorosas, de graves equivocaciones de afecto deportivo, otra vez Racing? Porque la conciencia se va haciendo y no se hace de una manera determinada. Hay como un ritmo de cada uno y uno crece a la conciencia muchas veces de forma que ni siquiera lo imaginaba. Es decir, una alegría puede crecer como conciencia, también un dolor puede darte conciencia, pero también puede ser un delirio. Alguien que escucha la voz de Dios y le dice, el camino es este. O alguien con una lectura, o alguien tuvo la suerte de un buen maestro, una muy buena maestra, que de golpe de niño te dice algo sobre el camino de la vida y vos es como que te alumbrás. Y yo no sé quién fue, pero juro como de niño. Es decir, la mano hay que jurar, acá pues si la pones en la espalda, podés cruzarlo y el juramento no vale. Y yo nunca sé cómo tomé conciencia de que sabía leer. Lo que sí que era un niño que tenía un diario y de repente, muy niño, empecé a leer el diario. Y seguramente alguien a lo mejor, o vino un ángel del cielo, o vino, no sé, un Hades, o a lo mejor alguien, mi padre, mi madre, y yo lo olvido, se acercó alguna vez y me fue diciendo, y con la A es A, yo qué sé, todas esas cosas, pero yo de eso no tengo recuerdo. Yo lo que tengo recuerdo es que un día, sin que nadie me dijera nada, a las 3 de la tarde no sabía leer y a las 3 y 1 segundo sabía leer. Y desde entonces tuve conciencia. Y será así o no será así. Pero no importa si es así o no es así. Yo voy a morir con esa idea, que es la idea más dulce que tengo. Porque para mí la conciencia está ligada a la palabra. Es decir, cuando vos podés manejar la palabra, y la palabra la manejás, no solo en el momento del enunciado, sino en el momento de ver cómo las palabras se unen con otras palabras. Es casi como un acto de magia, un acto sagrado. Por eso, entre paréntesis, me pone tan loco el ataque a la educación, porque es un ataque a lo sagrado de la vida. A ver que alguien... Yo, días pasados, entre paréntesis, me invitaron el Consejo de Rectores de los institutos de formación en Capital Federal, que los quieren cerrar a todos. Y me pidieron que hablara ahí donde van a dictar la ley que clausura todos los institutos de formación docente. Y como me tenían que escuchar, entre otras cosas, porque habían sacado hace unos años una ley que te nombra, viste, persona distinguida de la cultura y todas esas cosas, bueno, les dije, así que ustedes me nombraron, o me sacan esto, o me escuchan. Y se comportan como gente civilizada, porque hasta este instante los veo como monos pegados al teléfono,
mientras las rectoras, acaso porque son mujeres, hablan y ustedes no las escuchan, pero ahora acá dice que como cierre, yo como persona de la cultura argentina, nombrado por ustedes, voy a ser escuchado, así que jóvenes monos, les pido que escuchen, o les tiro el nombramiento ahora mismo al escritorio de ustedes, y los interrogué, ¿cómo podían ser tan jóvenes y tan malos? Porque no se puede hacer tanto mal, o porque alguien te vota, insisto, te da un mandato, vos podés sacar una ley que, entre otras cosas, por ejemplo, cierra el Instituto Joaquín B. González, que ha cumplido 159 años de existencia. O sea que a vos te dan un mandato donde no está especificado que podés hacer actos del mal, y porque se te ocurre que económicamente ahora hay que achicar el presupuesto de la educación pública, cerrás 29 institutos, entre otros el más antiguo de América Latina, y como si fuera que estás habilitado. Nadie está habilitado para el mal. Eso no es una habilitación. Nadie te habilita para destruir el bien común. Y las tradiciones culturales hay que tener conciencia de que existen. Alguien va a venir un día y cierra una escuela pública de 157 años de vigencia. ¿Y dónde está ese mandato? Y entonces les decía, son muy jóvenes, no pueden hacer tanto mal y seguir por la vida como si no hubiera pasado nada. Es decir, uno responde por los actos. Y por los actos terribles. ¿Desde qué conciencia? Porque ahora hay que achicar el presupuesto del Estado y la primera medida que se les ocurre es cerrar 29 institutos que tienen cientos de años y miles de estudiantes y miles de docentes. Es decir, ¿en dónde estamos de golpe? ¿Cómo crece la conciencia ahí? Bueno, no sé, ahora tendrán que votar. No van a cambiar de conciencia por lo que yo dije, pero tal vez esas humildes palabras mías y otras palabras que escucharán, y si pueden superar eso de sentirse dueño porque alguien te elige para un cargo político, los haga cambiar y crecerán en su conciencia y no harán el mal. Pero de todas formas, de lo que estoy seguro, es que el mal no gana la partida. Que lo que cierran se abrirá. Es decir, nadie puede ganarle a la vida. No. Eso tengan conciencia pleno de ello. El mal no va a ganar la partida. ¿Y eso por qué? Porque depende finalmente de nosotros, porque la vida no es tragedia, no es que Eolo y el dios de la guerra y el de la ignorancia y todos los dioses viejos se pusieron de acuerdo y ya está jugado todo. No. Vivimos, como dice Nietzsche, simultáneamente en la lectura que hacemos de la vida. Y vos podés elegir la lectura trágica o la lectura dramática. Y uno puede enrolarse en esos dos bandos finalmente dialécticos que están en pugna, como la Biblia, ¿no? La lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. La lucha es eterna entre el drama y la tragedia. Elegiste por el drama, elegís por la conciencia humana, que es finalmente la que determina el resultado de las bregas. Y si elegís por la tragedia y estás en la vida, en realidad como un muerto, porque estás dependiendo del destino que otro decide por vos. Y uno puede elegir, porque están los dos, está el destino trágico y está el destino dramático. Y finalmente la realidad
y va a ser lo que de esa pugna surja. Y esto tiene también que ver con la creación y con el arte. Que en relación a la creación y al arte como momento superior de la creación humana, hay básicamente tres como teorías. Una es la teoría, y resumo todo, porque ya me empiezo a asustar por cómo corre el reloj. En realidad yo tengo un reloj de arena, esto me suena todo a reloj de arena. El reloj no lo tengo. 7:15. Estoy bárbaro. Estábamos en las posturas o en los pensamientos fundamentales sobre cómo nace la creación humana. Uno de los que más trabajó el tema fue Freud. Mi maestro Enrique Pichon-Rivière sigue la tendencia clásica freudiana. Dice Freud, los seres humanos crean cosas, y especialmente el arte, a partir de que están dominados por dos tendencias que operan en el hombre simultáneamente: la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En realidad Freud empieza diciendo, en un periodo más joven de él, que actuamos por instinto de vida e instinto de muerte. Cuando gana el instinto erótico, de Eros, del dios Eros, es decir, de la creación en todos sus aspectos, se produce la creación humana. Cuando gana en vos Tánatos, la muerte, la destrucción, destruís todo proceso de creación y no surge nada. Él después, esto está muy como ligado a hechos de los que el hombre, la mujer, el ser humano, no es directamente responsable, porque son instintivos. Es como que la parte animal nuestra es la que decide y no da pie a que la inteligencia y el aprendizaje modifique. Después el hombre de la cultura siente que la cultura es más potente que el propio instinto humano. Es decir, que la cultura va a ser como una piel de la criatura humana más poderosa que la piel animal originaria. Y entonces ahí cambia, resumo mucho, a un lenguaje de pulsión. Es decir, ya no es solo por instinto, es también por conciencia, por lectura, por aprendizajes, que el ser humano actúa. Cuando actúa desde la pulsión tanática, bueno, destruye. Quizás porque le vino un instinto y rompe todo, o quizás porque tiene el instinto y además de el instinto puede tener miedo a la crítica, puede tener miedo a perder el trabajo, y entonces esos miedos se suman con el instinto primario y toma una determinación de castración, de ruptura, de destrucción en la vida. Pero también puede ser del otro lado, es decir, que la pulsión de vida, la pulsión de amor, la pulsión de belleza, de transformación, prime sobre él. Pero lo que ven es que es blanco o negro. Si gana la parte de destrucción, no hay arte, no hay amor, no hay fraternidad, no hay planes para construir cosas, sea una familia, sea un club, un centro cultural o un país, o un poema o una canción. Y si triunfa lo contrario, el hecho se da. Es decir,
a todo o nada. Las dos están, pulsión de vida y pulsión de muerte, pero si gana una hay creación y si gana la otra hay destrucción. Luego va a haber otra corriente que depende de lo que podemos llamar la escuela psicoanalítica inglesa, que tiene dos grandes exponentes mayores, Melanie Klein y Douglas Winnicott. Los dos no piensan igual, pero empecemos con Melanie Klein. Ella dice que es necesario que actúen las dos pulsiones, que no se trata de que si una gana hay creación y si gana la tanática no hay creación. Ella lo ve más como una cuestión dialéctica, no como la dialéctica primitiva, blanco-negro, como el clásico par de opuestos, sino que hay una contradicción, una pelea, que de la pelea es donde sale la energía de la tercera cosa. Es decir, que para que haya arte, para que haya creación, es necesario que en la criatura humana estén peleándose el hacer con el no hacer, el amar con el no amar, que en Freud es la indiferencia y en mí es el rencor, ¿no? Es decir, que tienen que estar las dos, que es necesariamente nada crece sin las dos cosas. Obviamente de esa disputa dialéctica tienen que estar ambas, porque si no están ambas no habría nacimiento. El nacimiento sería una tercera instancia. Y siguiéndolo ahora a Winnicott, que habla de las tercerías, dice que esta tercera cosa, y él le agrega, no es consciente ni inconsciente, está como en el medio, no es diabólica ni divina, es decir, trata de generar una tercera instancia, la creación humana, sea para tener hijos, para generar familias, para crear clubes o centros culturales, para escribir poemas o levantar obras de ingeniería, necesita de que se den todas esas situaciones. Y desde ese lugar suena como más social, más real. Cuando surge algo y es potente, no surgió por una voz autoritaria que dice esto es la verdad, yo soy el poder, sino sería como esa cosa más humana, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y se van gestando las terceras instancias. Es decir, ya no sería la idea aristotélica del principio de identidad. Si es A, no puede ser B. No, sería está A y está B, y de esa disputa surge una tercera cosa nueva que va a tener de A y de B, porque es absolutamente nueva. Y ya estamos, ¿verdad?, en una dialéctica moderna. Aparece el señor Hegel en su versión idealista, y a partir del señor Hegel y su versión idealista aparecerá luego el señor Marx y su versión más materialista. No materialista como algo que no se sueña, que no es amoroso, no, materialista en tanto ya es una disputa con el señor Platón, en el sentido que lo fundamental de la realidad humana, más que lo ideal, es lo que la realidad existe. No hay nada más real que la realidad. Es decir, no es la idea que yo tengo sobre la realidad, sino la realidad que es. Eso visto como materia, lo concreto. No la idea que yo tengo sobre la silla, sino lo que la silla me muestra que es a partir de su existencia como cosa en el ser y en el hacer. Bueno, ahí entonces el trabajo, el amor, el arte nacerán desde una tercera instancia, que no es la plena conciencia,
total o la razón frente a la imaginación o el deseo frente a la necesidad, sino que vemos como hay como un deseo o una necesidad, ambas cosas, de escuchar lo diferente, lo distinto, negar el autoritarismo, abrirnos a las mil posibilidades de la vida, a lo diferente, pero no visto como dilema, sino que para que exista la vida no es necesario la castración. Es decir, no es que es un dilema, o uno u otro, es una idea de la vida en construcción, en armonía, donde todos tienen un lugar, donde todos tienen una posibilidad, donde nadie es dueño de la verdad absoluta. Y de todas esas cosas nacerían cosas hermosas, y la más hermosa de todo, el arte, que necesita de la razón en el sentido del ordenamiento, el sacar a luz en forma que tenga, digamos, creación, no idea de que se va a crear. Hay que domar la creación, hay que ponerle límites, no podés estar todo el día escribiendo un poema que no terminás nunca, sino que la razón te tiene que decir, bueno, ¿no te parece que ya has escrito lo suficiente, que ahora tienes que empezar a concretar? ¿No te parece, Vicente, que ya divagaste mucho, que ahora tenés que ir llegando a algún puerto? Y acá ya viene también mi duda, porque alguna vez escribí, lo importante es no llegar a puerto, lo importante es viajar. Eso es lo que yo creo, pero lo que yo creo no importa mucho, porque estábamos ahora con alguien que importa más, que era Winnicott, ¿no? Es decir, que Winnicott dice, para que haya arte, para que haya trabajo, para que haya amor, tiene que situarse la criatura humana en un espacio que no es un espacio absoluto y rígido, sino que tiene que ser un espacio flexible, donde pueda estar guiado por la imaginación y el sueño, pero también tiene que intervenir su lectura de lo real. Yo lo veo mucho en un pensamiento de Shakespeare, cuando Shakespeare dice, creo que es en Macbeth, no hay nada, no es textual, pero es la idea que él dice, ¿no? No hay nada más real que los sueños. ¿No? Es decir, fíjense cómo ahí está puesto todo. No hay nada más real que los sueños. Es decir, no niega que hay una realidad, pero la realidad la deposita donde en principio se deposita lo no real, diciendo que lo no real tiene que estar con lo real para que la cosa sea, para que trascienda. Es decir, tenemos A, tenemos B en dialéctica, tenemos tesis superadora. Y ahí vamos. El arte como el trabajo, hablo de trabajo libre,